Vamos a ver en qué nos habíamos quedado el otro día. Muy bien, antes de comenzar la clase, recordarles que para el lunes tenemos nuestras tareas para entregar el lunes. La influencia de Grecia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo influenció Grecia? ¿Qué influencia tuvo Grecia en el Nuevo Testamento? Así que para el próximo lunes, martes. Muy bien. Estábamos hablando otro día cuando se nos interrumpió cuando se nos terminó la hora. Estamos hablando de los famosos jardines colgantes de Babilonia, que hemos oído desde nuestra niñez. Desde la escuela se nos ha enseñado los famosos jardines colgantes de Babilonia, que se dice fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Estábamos diciendo que los estudiosos modernos ahora están poniendo en duda la existencia de esos famosos jardines colgantes de Babilonia, porque por algunas cosas, por ejemplo, que cuando Nabucodonosor, que era tan egocéntrico y que en todo su palacio hay inscripciones que fueron encontradas por Coldewey cuando hizo principio del siglo XX esas excavaciones, y encontró por todos lados en su palacio inscripciones donde él contaba sus hazañas, lo que había hecho, lo que no había hecho, y increíblemente no hay ninguna alusión a los jardines que se dice que él mandó a construir en Babilonia para su esposa, que era de Media, y que ella tenía nostalgia de su niñez con esos paisajes, entonces él mandó construir para su esposa esos jardines. Bueno, increíblemente no hay ninguna alusión en el palacio de Nabucodonosor que, que nos diga, que nos cuente de boca del propio Nabucodonosor eso. O sea, que eso llama la atención. Segundo, que tampoco Herodoto, que fue el más exagerado, que contaba, como yo les decía el otro día, que decía que Babilonia tenía 100 puertas, que en realidad tenía 8. De 100 a 8 hay una gran diferencia. Y los muros que medían cerca de 100 metros y no pasaban de 6. Y él siendo tan exagerado, qué raro que él tampoco menciona para nada los jardines colgantes de Babilonia. Entonces lo que hoy en día se está pensando que tal vez hay un error no recuerdo cómo se llama, el que menciona allá por el siglo II antes de Cristo, esos famosos jardines colgantes que tal vez no era de Babilonia, sino eran de Nínive. Lo que muchos piensan, porque han encontrado en las ruinas de Nínive algo parecido que podía haber sido los jardines colgantes. No se olviden que Nínive también estaba a orillas creo que del Tigris, me parece, y algunos piensan que los famosos jardines colgantes no eran de Babilonia, sino tal vez de Nínive, que era otra gran ciudad también. Pero bueno, eso no se va a saber. Vamos a hablar un poco lo que estábamos hablando el otro día de el bicharraco que es como una serpiente, como un dragón que aparece
en la famosa puerta de Ishtar, que hace alusión al dios Marduk, el dios babilónico, Marduk, ¿no? Que es una especie de serpiente pero con patas, una especie de dragón. Este mito de la serpiente en realidad aparece en varias civilizaciones. Incluso en Mesoamérica tenemos el famoso mito de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. En México, Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, era venerada ya de muchos siglos antes que llegaran los aztecas. Antes de los aztecas ya se adoraba la serpiente emplumada. En Teotihuacán, si ustedes van a Teotihuacán, que queda a pocos kilómetros, unos 40 minutos de Ciudad de México, las famosas pirámides de Teotihuacán, las dos pirámides, la del Sol y la de la Luna. Aparte de eso está el templo de Quetzalcóatl, también de la serpiente emplumada. Curiosamente tenemos también pirámides muy parecidas a lo que encontramos en Mesopotamia. Esas construcciones una arriba de la otra, hasta muy parecido a los sigurats que nosotros vimos, y al sigurat que estaba en Babilonia, también durante el imperio neobabilónico. ¿Cómo es Etemaltaki? No recuerdo cómo le decían ellos. Bueno, estas construcciones se van a ver por todo el mundo. En Egipto hay pirámides, en Mesoamérica tenemos, hasta ahora tenemos la pirámide de Teotihuacán en México. A unos 100 y algo kilómetros de México, más al sur, también tenemos lo que algunos dicen que es la pirámide más grande del mundo, que es la pirámide de Cholula. Cholula era un gran centro de adoración en Mesoamérica ya por el año 1000 después de Cristo. Entonces, cuando llegaron los españoles, en la cumbre de la pirámide de Cholula había un templo de los aztecas de adoración. Entonces, los españoles tiraron abajo ese templo y ahí construyeron, que está hasta ahora, está ahí, una gran iglesia. Y ahí era un centro de adoración. Y en Cholula hay, algunos dicen que alrededor de 300 iglesias en esa ciudad de Cholula, en Puebla, en México. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque todos esos lugares donde habían iglesias, habían adoratorios de los aztecas. Había adoratorio de los aztecas. Ese pueblo Cholula era aliado del imperio azteca, de los mexicas. Entonces, ahí hay una gran pirámide. Ustedes cuando llegan a Puebla, se toman algún vehículo que los lleva ahí al centro histórico, a la pirámide, y ahí no van a ver nada, van a ver un cerro. Entonces van a decir, pero esto es un cerro. ¿Por qué? Porque está tapado, la vegetación tapó la pirámide, y la pirámide se puede ver increíblemente, se puede ver por adentro. En vez de por afuera, por adentro. Ustedes pagan un guía y los lleva por los túneles que hay por adentro de la pirámide construida ahí en Cholula. Algunos dicen que es la pirámide más grande del mundo porque si bien es más baja que las pirámides de Egipto, sin embargo, en volumen abarca como 4 cuadras cuadradas de la base de la pirámide. Algunos dicen que no, que la más grande del mundo está en Centroamérica,
creo que en Costa Rica o en Guatemala, creo, de los mayas. Algunos dicen que no, que es otra que está no sé por dónde, en Europa o no sé. Pero lo cierto es que hay pirámides por todos lados. Más al sur, en México, ya saliendo del imperio azteca, se va a ver nuevamente la serpiente emplumada, el mito de la serpiente emplumada, para que ustedes vean cómo este relato del Génesis se fue extendiendo por otros lados y esta serpiente antigua que dice la Biblia ahí en Apocalipsis, le llama la serpiente antigua, ¿no? Que es el diablo, se hizo adorar en diferentes lugares. El diablo mismo se hizo adorar. Entonces, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, en México, en Mesoamérica, y después más al sur, pero ya en la cultura maya, también se vuelve a encontrar la serpiente emplumada, pero ya no se va a llamar Quetzalcóatl, sino que se va a llamar Kukulcán. Y ahí también tenemos otra pirámide. Bueno, tenemos varias, pero una famosa que es muy visitada por los turistas, que es Chichén Itzá. Chichén Itzá ya no es cultura azteca, sino que es cultura maya. Y Chichén Itzá tiene la particularidad, bueno, algo que lo distingue es que es declarada una de las 7 maravillas del mundo moderno, porque así como estaban las 7 maravillas del mundo antiguo, que entre ellas estaban los jardines colgantes de Babilonia, hoy en día se ha hecho un ranking de los 7 lugares más maravillosos del mundo y Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Ahí está esa pirámide que es un poco más chica que Teotihuacán. Teotihuacán es enorme también. Chichén Itzá es un poco más chica, pero tiene la particularidad de que tiene en cada esquina, en las 4 esquinas, tiene hecha en piedra la forma de una serpiente descendiendo. ¿Ya? Hay la forma de una serpiente descendiendo, ondulando su cuerpo, descendiendo. Entonces, todos los años, en el equinoccio de primavera, cuando da el sol ahí, la sombra de la serpiente, a una hora determinada del día, imita el movimiento de la serpiente. Entonces, ese día se juntan miles de turistas de todo el mundo para ver ese momento exacto que la sombra forma la serpiente descendiendo, Kukulcán descendiendo de la pirámide. Por eso es declarada una de las 7 maravillas del mundo. Si lo quieren ver, está en mi canal, ahí buscan un uruguayo en Chichén Itzá y ahí van a ver el video de Chichén Itzá, van a ver el video del juego de pelota que se usaba en la cultura mesoamérica, tanto en los mexicas como los toltecas, los oltecas, los mayas, utilizaban el famoso juego de pelota. Bueno, todo eso lo van a ver en el video. Y llama la atención que hay en todo el mundo esa serpiente, esa adoración de la serpiente, y yo largo acá una hipótesis no comprobada, que el diablo, que trata de imitar la adoración, trata de imitar a Dios en todo, trató de hacerse adorar en todas las grandes culturas. ¿Ah? Entonces, creo que en esos lugares también ha estado presente
Porque no nos olvidemos que en esos lugares, en Mesoamérica estoy hablando, en esas pirámides se sacrificaban seres humanos, se hacían sacrificios humanos. Entonces, en las esquinas de las pirámides hay una especie de canaleta o algo así que era para que corriera la sangre, ¿ah?, de los sacrificios. Los sacrificios eran con guerreros de otros pueblos. Ellos, por ejemplo, los mexicas tenían la costumbre de que había unos meses que ellos pactaban guerra con otros pueblos, pero era como una práctica, era solamente para conseguir prisioneros para los sacrificios humanos, ¿no? Entonces ellos pactaban, bueno, tal día vamos a pelear. Entonces ahí el botín no era otra cosa que guerreros para los sacrificios, porque tenía que ser guerreros para los sacrificios humanos, ¿no? En México, está ahí en Ciudad de México, en el centro histórico, en el famoso Zócalo que se le llama, que es el lugar histórico ahí de México, donde suceden los grandes acontecimientos. Ahí enfrente al Zócalo está lo que era el recinto sagrado, donde era también la gran pirámide que los mexicas habían construido en la gran Chichén Itzá, que así se llamaba la Ciudad de México antes, en el Imperio Azteca. Y ahí una de las cosas que uno puede ver todavía que quedó es la piedra del sacrificio, ¿no? Es la piedra donde ponían a las víctimas, a los guerreros, para sacrificarlos, ¿no? En todos esos lugares, ¿no? En esas pirámides, bueno, aquellos que vieron, no sé cuántos vieron la película Apocalipto, en la película Apocalipto, ahí pueden ver algo de lo que estamos hablando, ¿ah? Entonces, ese mito de la serpiente, que lo podemos ver en esas culturas. Vamos a, bueno, hemos visto entonces el imperio neobabilónico, ¿ah? Y hoy nos toca ver el imperio medo-persa. ¿Por qué decimos imperio neobabilónico? Porque, como habíamos dicho, el imperio babilónico tuvo un paleo imperio babilónico, es decir, la palabra paleo quiere decir antiguo, un antiguo imperio, muchos siglos, más de 10 siglos antes de Nabucodonosor, que fue allá por el 1700 antes de Cristo, en la época que los hebreos estaban en Egipto, en plena época de los patriarcas. Ahí fue el primer imperio babilónico, el imperio antiguo, el paleo imperio babilónico, cuyo exponente más famoso es nada menos que Hammurabi, que lo conocemos por su famoso código de Hammurabi, que hemos visto, ese famoso cilindro con las leyes del código de Hammurabi acá, ¿ah? Esto es el imperio babilónico antiguo, el paleo imperio babilónico. Después, más de 1000 años después, va a surgir nuevamente, va a resurgir el imperio babilónico, luego de derrotar. ¿A qué gran imperio derrotó el imperio babilónico? A ver si se acuerdan. ¿A qué gran imperio? Pueden abrir sus micrófonos. ¿No hay nadie? ¿Puede ser Egipto? No. A ver. ¿El imperio griego? No llegamos todavía. No empezamos todavía con el imperio griego. Para la próxima clase. Ah, bueno. Asirio.
Al imperio Ah, asirio. sí. Ahí Asirio. está. ¿Ah? Eso va para el examen. El orden de los imperios va para el examen. ¿Ah? Eso va para el examen. Van a estar puestos en forma desordenada y ustedes tienen que ordenarlo. ¿Ah? O sea que primero el imperio asirio, después el imperio babilónico, y hoy empezamos a ver el imperio medo-persa. Entonces, el imperio neobabilónico. ¿Cuál es el personaje más conocido del imperio neobabilónico? A ver, ¿quién se acuerda? Que está en la Biblia. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ahí está. Ese es el personaje más conocido del imperio babilónico. Lo conocemos más por Nabucodonosor, sobre todo en Daniel, ¿verdad? Aunque también tenemos en Reyes, en Crónica, menciones a Nabucodonosor. Pero principalmente por Daniel, ¿ah? Por esa famosa estatua que hizo, ¿ah? Que quería que todos la adoraran. Entonces, primero el imperio asirio, que también el imperio asirio, habíamos dicho que también había tres momentos del imperio asirio, pero el más importante fue el último imperio, ¿no? El imperio más tardío, ya por el 700 antes de Cristo, ¿no? El imperio asirio, el imperio de Senaquerib, el que lo tenemos en Isaías, ¿no? Senaquerib cuando intenta invadir Judá, ¿no? Ese es el imperio asirio, de los crueles, malvados, despiadados asirios, ¿no? El de Isaías, cuando Ezequías, el rey de Judea, está rodeado y manda a consultar a Isaías. Isaías le dice, no entrará en este lugar, imperio asirio. Luego del imperio asirio, el imperio babilónico. Eso tiene que anotarlo en orden, ¿eh? Porque eso va para el examen. Primero el imperio asirio, después el imperio babilónico, después primero el imperio asirio, por el imperio babilónico y por último, hasta hoy, ¿no? El imperio medo-persa, que después, ya para otra clase, vamos a ver el imperio griego. Así que, entonces, Babilonia, ese gran imperio de Nabucodonosor. ¿Cuál es el acontecimiento bíblico más importante que sucede durante el imperio neobabilónico? ¿Cuál es el acontecimiento bíblico importantísimo que sucede? La caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén, ahí está, muy bien, la caída de Jerusalén y el cautiverio babilónico, ¿no? Cuando Israel es llevado, bueno, Israel no, en realidad Judá, los judíos son llevados porque Israel, tal como lo entendemos, el reino del norte ya había caído en el 722. ¿Ah? 722 a.C. cae Samaria, capital del reino del norte. ¿Y en qué año cae Judá, la capital del reino del sur? ¿En qué año cae? Que es destruida la ciudad. Pregunta de examen, ¿no? 586. 587, muy bien. 587, entonces cae Jerusalén y los judíos son llevados cautivos. Aunque ya habían sido llevados, ya habían habido dos deportaciones anteriores. En el 605, Nabucodonosor se llevó la flor y nata, lo mejor, los muchachos más inteligentes, los intelectuales,
los mejores preparados había llevado, después en el 597 llevó otro lote, y finalmente en el 587 arrasó con todo, no quedó nada, llevó todo el mundo cautivo a Babilonia. Entonces, en el 587 cae Jerusalén. Vamos a hablar ahora de el imperio medo-persa. El imperio medo-persa es el que logra derrotar al imperio babilónico. ¿Ah? El imperio babilónico había tenido sus tres grandes líderes principales, que había sido Nabopolassar, después el archifamoso por nosotros Nabucodonosor, y por último Nabonido. ¿Ah? Y con eso cae el imperio babilónico y se hace con el imperio este señor, Ciro II el Grande. ¿Ah? Ciro II el Grande se hace con el imperio babilónico. Sí, toma Babilonia y cae el imperio babilónico en sus manos. Entonces damos comienzo ahí al imperio medo-persa. El imperio medo-persa. Ciro el Grande va a ser el principal personaje, el que da comienzo a este gran imperio, que tiene, acá está la famosa, que de hace varias clases la venimos viendo, la famosa media luna fértil. ¿Ah? Acá está Mesopotamia, acá están los dos ríos. ¿Ah? Acá tenemos los dos ríos, el Éufrates y el Tigris, Mesopotamia. ¿Ah? Acá tenemos Babilonia, Susa, todo lo que hemos estado viendo, la famosa media luna fértil. ¿Ah? Acá está Jerusalén y acá Egipto. ¿Ah? Hasta ahora nos hemos centrado siempre en la media luna fértil. Pero ¿qué pasa? Por esa época, ya en la época de los asirios, se vuelve fuerte este pueblo de acá, que son los medos, o Media, o los medos, que están al norte de la media luna fértil. ¿Eh? Esta es la media luna fértil, ellos están al norte. Acá hay una cadena montañosa que separa esto y ellos están acá, por esta zona. Los medos, ya en el imperio asirio, van a fortalecerse. ¿Por qué? Porque el gobernador de Babilonia, el rey de Babilonia, Nabopolassar, que en realidad no era rey, era un gobernadorcito nomás, en pleno imperio asirio. Recuerden, primero están los asirios, después los babilónicos y por último los medo-persas. Ya en el imperio asirio, Nabopolassar logra una alianza con varios pueblos, habíamos dicho, con pueblos de acá, y también con los medos. ¿Para qué? Para luchar contra Nínive. Entonces forma esa gran alianza. Y ahí ya los medos se entran a fortalecer. Y durante todo el imperio babilónico, los medos van a tener su gran influencia acá en esta zona, al norte de la media luna fértil. Y acá abajo estaba Persia.
lo que ahora es toda esta zona, lo que era el Imperio Medo-Persa, es Irán. Recuerdan. Esto acá es Irak, donde estaba Babilonia, los asirios, todo eso es Irak. Y pegado es lo que ahora es Irán. Irán. ¿Ah? Entonces, este pueblo, los medos, están muy fortalecidos. Han formado un imperio durante el imperio babilónico. Entonces, el rey de Media, Astiages creo que se llamaba, Astiages, quiere formar una alianza con el rey de Persia, su vecino más al sur. ¿Y qué hace? Le da al rey de Persia, le da a su hija para que la case con el hijo del rey de Persia. ¿Ah? Entonces el rey de Media le da al rey de Persia su hija, que se casa con el hijo del rey de Persia. ¿Ah? De este matrimonio de la muchacha de Media y el hijo persa, van a ser nada más ni nada menos que este personaje, Ciro el Grande. Ciro el Grande. Astiages empieza a tener sueños y sueña que su hija tiene un niño que domina todo el mundo. Entonces, desde muy joven, Ciro es perseguido por su abuelo, porque dice, este me va a sacar el trono. Este me va a sacar el trono por los sueños que tenía. Esto es leyenda, no sabe si es cierto, ¿no? Lo más probable que no. Entonces, Ciro desde muy jovencito tiene que luchar contra su propio abuelo que lo quería matar. Entonces, Ciro logra vencer a Astiages, al rey de Media, y Ciro se hace con todo el imperio. ¿No? Y después que está fuerte, ¿qué hace? Quiere tomar Babilonia para tomar el control. En esa época ya estaba gobernando uno de los antepasados de Nabucodonosor, que era Nabonido, El otro día ya explicamos que Babilonia estaba de fiesta, banqueteando, cuando los soldados estaban intentando, los soldados de Ciro, los soldados del imperio medo-persa, estaban intentando entrar a Jerusalén. Entonces cuentan los antiguos, no se sabe si eso es cierto o es una leyenda, que los soldados enemigos, los medo-persas, lograron desviar el curso del río Éufrates para meterse por abajo de las murallas y ahí entrar a Babilonia, mientras Belsasar, que era el hijo de Nabonido, ¿ah? Porque el otro día estuvimos viendo este problema, que los historiadores decían que era falso lo que se contaba en Daniel, porque Belsasar no aparecía como rey, pero sin embargo en el siglo XX se encontraron unas tablillas que mencionan a Belsasar como el hijo de Nabonido. Entonces, Nabonido estaba en campaña peleando contra otros pueblos, entonces momentáneamente estaba Belsasar, el del capítulo 5 de Daniel, cuando aparece la escritura en la pared, es el hijo del rey Nabonido. Entonces ellos estaban ese día, meta joda y meta chupandina, y por debajo de las murallas entraron los soldados enemigos. En ese momento no entró Ciro. Ciro no tomó Babilonia, porque Ciro estaba en Europa
haciendo guerra contra otros pueblos. Entonces, en el momento de la caída de Babilonia, no fue Ciro, porque si ustedes leen el último versículo del capítulo 5 de Daniel, cuando cuenta, dice, y esa misma noche cuando Daniel le dice, cuando aparece esa famosa escritura, Mene, Tekel, Uparsin, y entonces le dice a Daniel, esta es la palabra, pesado ha sido en balanza y has sido hallado falto, y es quebrado tu reino, es roto tu reino y dado a otro. Y dice la Biblia en el último versículo del capítulo 5, y esta misma noche, dice, esa misma noche entraron el ejército medo-persa y Darío tomó la ciudad. ¿Ah? Y después en el primer versículo del capítulo 6 nombra de vuelta a Darío. Por muchos años no se supo quién era este Darío, porque no nombra a Ciro, pero después se encontró que Darío no tomó Babilonia. O sea, Darío era el emperador, era el que mandaba, el rey, pero la campaña a Babilonia, que en realidad no fue una gran campaña porque ellos lograron entrar por abajo de la puerta ahí y no hubo casi oposición, no tuvieron casi bajas. Entonces, el que logró entrar a Babilonia no fue Ciro, sino este hombre que no se sabía quién era, Darío, ¿ah? Y con el paso del tiempo se encontró, sí, que era uno de los generales del ejército que finalmente Ciro lo puso como rey en Babilonia, pero Ciro era el emperador total, ¿no? Porque varias veces el libro de Daniel nombra a Darío y no nombra a Ciro, por eso es que muchos criticaban y decían que el libro de Daniel no era certero con la historia, pero después se encontró que no fue Ciro el que conquistó Babilonia, sino otro personaje que había sido puesto por Ciro el Grande. ¿Eh? Muy bien. Entonces cae Babilonia y muy bien. ¿Se ve la diapositiva ahí? ¿La están viendo? Sí. Se ve, sí. Muy bien. Entonces, como decíamos, comienza lo que se da en llamar el Imperio Medo-Persa.
¿Por qué se dice medo-persa? Porque si bien Persia conquistó, con Ciro el Grande, conquistó el imperio medo, ¿ah? Cuando Ciro luchó contra su abuelo Astiages, sin embargo se considera que era una mezcla de estos dos imperios, del persa y del medo. Por eso se dice el imperio medo-persa. Entonces comienza a reinar, vamos a ver algunos de los reyes persas. Tenemos, el primero es Ciro II el Grande. ¿Por qué decimos Ciro II? Porque ya había habido otro Ciro en el imperio, pero antes de ser el gran imperio medo-persa, ¿no? Había habido un reyesuelo, Ciro I, y Ciro II el Grande, del 559 al 530. Este es importantísimo, ¿por qué? Porque este es el famoso que permitió el regreso de los judíos a su tierra. Este es el que menciona ahí en Isaías, dice Ciro, lo menciona por nombre, y dice, y lo llama mi ungido, a pesar de que Ciro ni siquiera se había enterado, ¿no? Pero estaba en Jeremías, por eso que no lo encontraba. En el capítulo 44 de Isaías, abran sus Biblias ahí en Isaías 44. Isaías 44. Versículo 28. Isaías 44, 28. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Isaías 44, 28. A ver, alguien que lea. ¿Alguien que lea ¿Puedo? Isaías 44, 28? Yo lo tengo, Hugo, leo. A ver. Dice así: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Ahí está. Es mi pastor, dice. Ciro ni conocía a Jehová ni nada de eso, pero 200 años. Esto es dicho 200 años. Cuando Isaías escribe esto, ¿cuál era el imperio? ¿Cuál le parece que era el imperio que estaba en ese momento en su apogeo? De los tres que vimos. ¿Será el asirio? El asirio, muy bien. En pleno imperio asirio, 200 años antes de que sucediera esto de Ciro, ya el Señor lo había profetizado. Por eso los críticos, los que no creen en la Biblia, dicen que esto es un libro falso, que Isaías es un libro falso porque ¿cómo sabía Isaías 200 años antes y lo iba a nombrar con nombre y apellido? Bueno, los que no creen en la Biblia no pueden creer eso, pero nosotros sí creemos que la profecía fue dada 200 años antes y con el nombre y con el apellido. Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Porque Ciro, cuando sube al poder, Ciro
contrariamente a lo que hacían los asirios, que los asirios no permitían que nadie adorara a otro rey, sino el dios Asur, el dios de ellos, Ciro era muy inteligente. Entonces Ciro dice, es mejor estar en paz con todos los pueblos para que no se subleven. Entonces Ciro le decía, no, ustedes adoren el rey que ustedes quieran. Incluso les ayudaba a edificarse sus templos. Entonces Ciro, cuando sube al poder, lo primero que hace, una de las primeras cosas, es permitir que los hebreos vuelvan, que los judíos vuelvan a Jerusalén. Es el que les da la libertad para regresar a Jerusalén. Por eso es tan importante este personaje Ciro el Grande. Y después, el versículo siguiente que viene, es decir, ya en el capítulo 45, versículo 1, alguien que pueda leer. 45:1. Sí, amén. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Ahí está. Ahí está de vuelta Ciro, lo está nombrando. Y habla de las puertas. Y eso nos lleva a recordar la famosa, que hemos estado viendo en la clase pasada, la famosa puerta de Ishtar en Babilonia. Esa puerta famosa que la hemos visto, decorada, que ustedes hoy la pueden ver en el Museo de Pérgamo en Berlín, en Alemania, que fue restaurada, bellamente construida con azulejos azules y con toros y con dragones. Y dice, para abrir puertas, y uno no puede dejar de pensar en esta puerta. Esta puerta que estaba cerrada para los judíos para que pudieran regresar a su tierra. Y dice, pero yo te he puesto para desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Esas puertas cerradas. No importa que sea la puerta con dragones, con leones, con toros. No importa. Dios ya ha decretado que esas puertas se romperán. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que Dios prepara constantemente, Dios está preparando Ciros, así como Dios utilizó, por ejemplo, los cuervos para dar de comer a Elías. Dios siempre suple de alguna manera, Dios suple nuestra libertad. La liberación viene de algún lado, a veces del lado más inesperado. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a levantar? Porque algunos pueden decir, pero ¿por qué Dios levantó a Ciro? ¿Y por qué no levantó un judío? ¿Por qué no levantó uno de los descendientes de David? Bueno, no sabemos por qué, pero Dios levantó a uno que no era de su pueblo, a Ciro, y lo llamó, es mi pastor, dice, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Pero Ciro ni siquiera sabía, Ciro no conocía nada de la Biblia, nada, pero estaba haciendo, sin darse cuenta, estaba haciendo la voluntad de Dios. Ciro el Grande, del que reinó del 559 al 530. Y acá están los dos versículos que hemos leído. Y en el 538 es una fecha importantísima. Si bien esta fecha no va a ir para el examen, pero es importantísima recordarlo. En el 538 fue cuando los judíos, bajo el decreto de Ciro el Grande,
Ciro II el Grande, pueden regresar a Jerusalén. Segunda de Crónicas 36, 22. Segunda de Crónicas 36, 22. ¿Ah? Ahí Ciro, cuando se hace con el dominio, permite que los judíos regresen a Jerusalén. Y se dice que alrededor de 50.000 nada más regresaron, porque la mayoría de los judíos no quisieron regresar, porque estaban muy cómodos en Babilonia, porque ya habían hecho dinero en Babilonia. Entonces estaban muy cómodos allá, la mayoría no quiso regresar, ¿no? Bueno, reyes persas, como dijimos, Ciro el Grande. Después le sucedió 7 años nomás Cambises, que en solo 7 años, sin embargo, conquistó una gran hazaña que fue conquistar Egipto, hijo de Ciro el Grande. Y después viene Darío I, no confundir con el Darío de Daniel. No confundir con el Darío de Daniel. ¿Ah? Darío I, Darío I, que en realidad usurpa el trono, porque él no era descendiente de Ciro el Grande. Ciro el Grande le deja el reino a su hijo Cambises, pero después Darío el Grande usurpa el trono. Si bien él era de linaje real, pero no era de la línea directa de Ciro. Él tiene que, si bien él era de lo que se llama la familia aqueménida, porque estos reyes de Persia se decían que venían de un tal Aqueménida, que era un rey legendario que había vivido como 200, 300 años anterior. Entonces, todos esos decían que venían de la línea aqueménida. Por eso se conoce el imperio persa también, ustedes lo van a ver en libros, como el imperio aqueménida. Aqueménida era ese tronco común del cual descendían los reyes de Persia. Si bien Darío era era una aqueménida, pero él tuvo que conspirar para hacerse con el trono. Entonces, Darío I, que se dice que fue el que en realidad consolidó el imperio. El que en realidad consolidó el imperio persa fue Darío. ¿Por qué? Porque Ciro fue el gran conquistador, el gran guerrero, pero Darío fue el administrador, el que logró hacer de ese gran imperio, que era vastísimo, porque se dice que el imperio medo-persa es el primer imperio mundial en el mundo. El primer imperio mundial de la humanidad. ¿Ya? El imperio medo-persa, que ya para esa altura se le decía persa, ¿ya? Porque ya los medos fueron absorbidos, entonces era el imperio persa. Y Darío fue el que logró darle una administración a ese imperio tan vasto, pero tan desordenado, porque ustedes vieron que el imperio medo-persa llegaba hasta Grecia. ¿Ven? Acá están los griegos, acá está lo que hoy es Turquía, el reino de Lidia en aquella época, ¿ya? Acá es donde después en el Nuevo Testamento vamos a ver las 7 iglesias de Asia, Filipo, Sardis, en fin, todas esas iglesias, que después, 500, 600 años después, las vamos a ver. Bueno, hasta acá llegaba el imperio, ¿no? O sea que fue mucho más vasto que todos los otros imperios que hemos visto, ¿no? Entonces, era imposible controlar ese monstruo, ese imperio. Entonces, Darío, si bien no se destacó como un gran guerrero, fue el que logró la administración, dividió el imperio en provincias o satrapías, los sátrapas, como dice, lo vemos ahí en el libro de Daniel, ¿verdad? Ustedes ven ahí que dice los sátrapas, ¿tá? Los sátrapas eran una especie de gobernadores en esas provincias que él
que Darío dividió el imperio en provincias y puso gobernadores o sátrapas, como le llamaban ellos, para gobernar eso. Entonces Darío, bueno, construyó caminos, carreteras, ¿ah? Entonces, de esa forma se podía administrar el imperio. ¿Ah? Entonces Darío es importantísimo por eso. Y después de él viene Jerjes, un gran conocido nuestro también, que reinó del 486 al 465, es el que la Biblia, el libro de Esther, le llama Asuero. ¿Ah? El libro de Esther, cuando ustedes leen Esther, nombra Asuero, porque es el nombre hebreo, ¿ah? Pero el nombre persa era Jerjes, Jerjes I. Jerjes I es el rey Asuero del libro de Esther. Es el que se casó con Esther. ¿Ah? Se casó con Esther, se separó de su esposa Basti, ¿ah? Cuando Basti no quiso ir, si ustedes recuerdan el episodio bíblico, cuando Basti no quiso ir al banquete, y él se separó de ella porque pidió consejo y dice, esta me dejó regalado delante de todos, y porque me menospreció, no quiso venir al banquete. Entonces los sabios le dijeron, creo que está en el capítulo 1 de Esther, le dijeron, no, debes casarte con otra joven. Entonces, entre todas las jóvenes que se postularon, él se casó con Esther, se quedó con la reina Esther, que era judía, ¿ah? Con su tío Mardoqueo, conocemos bien el relato bíblico, y este rey también es conocido por las famosas guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas? ¿Qué son las guerras médicas? ¿Qué dice acá? ¿Alguien se acuerda de cuando iba al liceo, a la escuela, qué eran las guerras médicas? Las guerras médicas fue la guerra entre los griegos y el imperio medo-persa. Los griegos no decían el imperio persa, seguían nombrando el antiguo imperio de la época de Astiague, el imperio medo, por eso que le llamaban los medos. En vez de decirle los persas, le decían los medos, ¿no? Que ya de los medos ya no tenía nada, porque el imperio era 100% persa ya a esa altura, ¿no? Entonces Jerjes intenta tomar Grecia, ¿no? Jerjes intenta tomar Grecia, acá tenemos Grecia. Jerjes intenta tomar Grecia en ese afán expansionista del imperio medo-persa, el primer imperio mundial de la humanidad. Y Jerjes forma un gran ejército con miles y miles de soldados que nuestro buen amigo Herodoto, historiador de la antigüedad, del mundo griego, ya sabemos lo exagerado que era él cuando decía que había 100 puertas en Babilonia, no sé qué, que los muros tenían 100 metros. Bueno, él también dice que el ejército que llevaba era de 2 o 3 millones de personas. O sea, fíjense, toda la población de Uruguay. Hoy en día se sabe que sería imposible llevar esa cantidad de soldados a la guerra, ¿no? Pero sí igual era un ejército muy numeroso que quiso conquistar a Grecia. Grecia no tenía un rey. Grecia cada ciudad tenía su rey. Cada ciudad eran ciudades-estado. Ya la próxima clase, Dios mediante, vamos a ver Grecia, ¿ah? Entonces quiso tomar Grecia. Entonces, la primera vez que quiso tomar Grecia, solamente Atenas y algunas otras
ciudades-estado le hicieron frente porque Maratón, ¿cómo es este que estaba en el sur? No los quiso ayudar. Entonces solamente Atenas luchó contra los persas. ¿Ah? Y ahí tenemos en el 480, si nosotros abrimos la Biblia, una Biblia con comentarios, y vemos cuando se escribió el libro de Esther, nos va a decir que fue más o menos por esa fecha que se escribe el libro de Esther, o sea, los relatos que se cuentan, ¿no? No sabe si se escribió en esa fecha, pero los relatos que se cuentan son del 400 y pico antes de Cristo. Acá yo tengo, por ejemplo, la Biblia de estudio Raire, y dice que más o menos en el 465, por ahí cerca. ¿Ah? Por esa fecha es cuando el imperio, y Jerjes, el marido de Esther, quiere tomar Esparta, era la ciudad que no me salía del sur. Quiere tomar Grecia. Y con unos pocos soldados, Atenas le hace frente y tiene una resonante victoria en la batalla de Maratón. No recuerdo si fue en el 490 o en el 480, sí, 490 creo que fue, la batalla de Maratón. ¿Ah? La famosa batalla de Maratón, que los persas con Jerjes al frente y ese gran ejército es destruido por un ejército mucho menos numeroso como el de los atenienses de Grecia. Y de ahí es que surge hasta hoy en día la famosa carrera, la maratón, que se le llama la maratón, es por el homenaje que se le hace, que se dice, cuentan, que fue un soldado que fue corriendo hasta Atenas, creo, más de 40 kilómetros, a contar que habían ganado la batalla. Y dice que cuando llegó y contó, ganamos la batalla, dice que ahí murió del cansancio, del esfuerzo que había hecho para ir solamente a contar que habían ganado. Entonces, desde ese momento es que se corre la maratón en honor a ese soldado que se dice, que no se sabe si es cierto o es una leyenda, que fue a contar el triunfo de los griegos contra los persas en la batalla de Maratón. ¿Ah? Acá tenemos Maratón, que queda cerca de Atenas. Después, algunos años después, vuelve a insistir, reacomoda su ejército, lo refuerza, quiere intentar de vuelta a tomar. Y ahí tiene lugar la famosa batalla esa de las Termópilas, que algunos han visto la película 300, que hace unos años fue muy famosa, la película 300, que con 300 hombres nomás lograron, bueno, aunque fueron derrotados después, pero un acto heroico, que ahí sí están los espartanos, el rey de Esparta, Leónidas, logra frenar a los persas, un ejército numerosísimo, y si bien los griegos son vencidos, pero los griegos logran vencer en la batalla de Salamina a los persas. ¿Ah? O sea que Persia nunca pudo lograr tomar Grecia. Y oh casualidad, que por esa fecha leemos en el libro de Esther que Asuero hace, o el rey Jerjes, que es el mismo, que había intentado tomar esa... Él mismo iba en la batalla, y no pudo tomar Grecia, y se dice que él está banqueteando, dice en el libro de Esther, que él hace un gran banquete y su esposa Basti no quiere acudir a ese banquete. Esther capítulo 1.
Dice, aconteció en los días de Asuero, que es Jerjes 1, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey sobre el trono, cual estaba en Susa, capital del reino, hizo un gran banquete, no sé qué, y ahí se cuenta todo, el vino que les daban, los reclinatorios, todo de mármol, no sé qué, oro, y por todos lados, y duró no sé cuántos días ese banquete. Y después que habían calentado el pico con el vino, dice que el rey le dijo, bueno, traigan a mi esposa Basti, que era muy hermosa, para pavonearse delante de todos sus príncipes, ¿no? Y ella no quiso ir. Algunos dicen, algunos historiadores, eso no se va a saber, pero algunos historiadores dicen que Basti, en realidad, pensaba que Asuero ya había sido vencido en Grecia. Y como que Basti le culpaba a él de estar chupando y comiendo mientras el imperio se le estaba escapando de las manos. Otros historiadores, en cambio, dicen que él trataba de levantar el ánimo de sus tropas, de sus generales, porque todos los que estaban invitados ahí no eran ningún soldado raso, ¿no? Eran todos generales para arriba, tratando de levantarles el ánimo. Pero lo cierto es que muchos dicen que Basti no quiso ir a ese banquete porque ya había pasado los desastres en Salamina y en Maratón. Entonces ella como que le culpaba a él, como diciéndole a él, ¿qué haces acá comiendo y chupando cuando tendrías que estar en la batalla para afirmar tu imperio? ¿Ah? Pero eso no lo vamos a saber. Pero llama la atención que justo por esa época se dan las famosas guerras médicas. Las guerras médicas le llamaban los griegos, le llamaban a estas guerras porque eran la guerra contra el imperio medo-persa. Por eso le llaman las guerras médicas. No era que los médicos, los doctores se peleaban entre ellos, no era eso. Era que los griegos todavía le llamaban medos a los persas, ¿no? Entonces, por eso son las famosas guerras médicas que nos han enseñado a nosotros en el liceo, en la escuela, cuando íbamos al liceo, nos enseñaban las guerras médicas de los griegos. Después de Jerjes viene Artajerjes I, del 465 al 424. Es el Artajerjes de Esdras y Nehemías, que Esdras y Nehemías lo van a nombrar mucho. Esdras y Nehemías, que fue el que ayudó a pesar de la oposición, a reconstruir los muros de Jerusalén, porque Nehemías era el copero del rey Artajerjes primero. Entonces dice, ¿por qué estás triste, no? Si leemos ahí el pasaje de Nehemías, dice, sí, ¿cómo no voy a estar triste si me enteré que mi ciudad está en ruina, porque si bien los judíos ya habían regresado a Jerusalén, pero sin embargo Jerusalén seguía sin murallas, seguía en una condición calamitosa. Entonces, este rey Artajerjes es el que le permite a Nehemías a regresar a reconstruir las murallas. ¿Ah? Y también es el que permite que Esdras vuelva a Jerusalén a enseñarles la ley, ya que Esdras era un estudioso de la Biblia, y que le da provisiones para el camino y todo eso. Entonces, este rey Artajerjes también es muy mencionado en la Biblia. Y después tenemos Darío II, que Darío II ya fue más inteligente que
que Jerjes, porque Darío II vio que no podía tomar Grecia por la fuerza. Porque los griegos tenían algo que se llamaba las falanges de soldados. ¿Ah? ¿Qué era una falange? Eran no sé cuántos miles de soldados que se agrupaban uno con otro con unas lanzas larguísimas de más de 4 metros. Entonces formaban una especie de erizo y avanzaban, y era muy difícil para el enemigo. Bueno, después fueron vencidos por los romanos más adelante, porque los romanos lograron contrarrestar las famosas falanges griegas, pero en aquella época para los persas no era fácil pelear contra las falanges griegas, estaban muy entrenados para la guerra. Entonces, ¿qué hizo Darío II? Cambió la política y empezó con una táctica de sobornos a los reyes griegos, ¿no? Entonces los sobornaban y los reyes se iban peleando entre ellos. Y logró que por medio de estos sobornos se formaran intrigas entre los reyes de las ciudades griegas y se pelearan entre ellos. Es el famoso dicho, divide y reinarás, ¿no? Entonces, por esta época es que surge en Grecia la famosa guerra del Peloponeso, que se pelean las dos grandes ciudades, Atenas y Esparta, y se van debilitando los griegos, ¿no? Y entonces cambia esa política. Hasta que después, en la época de Darío III, se va a levantar Alejandro Magno del Imperio Griego, que eso lo vamos a ver para la clase siguiente. Vamos a ver algunas cosas que nos cuenta Daniel del Imperio Medo-Persa. Daniel nos cuenta en 3.5, vamos a ver, Daniel 3.5, porque hay muchos ataques a Daniel. El libro de Daniel ha sido muy atacado por la mayoría de los críticos liberales, los que no creen en la inspiración de las escrituras y todo eso, atacan el libro de Daniel, dice que no es un libro confiable. Entonces, una de las cosas que dicen es que Daniel se escribió allá por el 160 antes de Cristo. Entonces, todo lo que cuenta Daniel, dice, no es profecía. Lo que cuenta el escritor del libro de Daniel, que ellos dicen que tampoco lo escribió Daniel, lo que escribe es historia. Entonces Daniel, cuando cuenta de Alejandro Magno, del Imperio griego y todo eso, Daniel ya lo vivió, o la persona que escribió ya lo vivió. Entonces está mintiendo, está diciendo como una profecía, pero en realidad es historia. Nosotros creemos que Daniel fue escrito en el 500 y algo antes de Cristo por el profeta Daniel. Pero sin embargo los enemigos de la Biblia critican y dicen no pudo haber escrito. Y presentan varios argumentos. Uno de los argumentos es que el libro tiene muchas palabras en arameo. En realidad 7 capítulos. De los primeros versículos, creo que del versículo 3 o 4 del capítulo 2 hasta el capítulo 7, no está escrito en hebreo. Todos esos capítulos, es decir, más o menos la mitad del libro de Daniel no está escrito en hebreo, sino en arameo, que era el idioma que se hablaba en Babilonia en aquella época. Y fue el idioma que adoptaron los judíos cuando salieron de Babilonia. Cuando regresaron a Jerusalén, ya habían perdido el hebreo.
Solamente los sacerdotes hablaban hebreo, pero el resto del pueblo hablaba arameo. Entonces, algunos dicen, no, dice, el arameo que habla, que usa el escritor es, dice la alta crítica, es un arameo ya de la época persa, no es de la época babilónica. Este argumento no tiene ningún peso porque si nosotros leemos bien Daniel, dice Daniel mismo, él cuenta con sus palabras, que después de la caída de Babilonia, durante el imperio de ese tal Darío, que no es ninguno de los Darío que hemos visto acá, es decir, durante el imperio persa, él sirvió al rey del imperio persa, él mismo lo cuenta. ¿Ah? Es decir, que él también vivió en el imperio persa, o sea que tenga influencia de la lengua persia no nos debe llamar la atención, o sea que ese argumento es muy débil. Otro de los argumentos que presenta la alta crítica es en 3.5. Cuando se acuerda, cuando rescataron a aquellos jóvenes del horno de fuego, cuando dijeron que levantó en la provincia de Babilonia, este rey levantó una estatua y dijo que la adoraran. Y entonces dice en el versículo 5 del capítulo 3, ¿tienen sus Biblias ahí en Daniel 3:5? A ver, alguien que lea el capítulo 3, versículo 5 de Daniel. Tres, 5. Vamos que nos quedamos sin tiempo. Sí, sí, Hugo. Sí. Dice que al oír el son de la bocina, la flauta y la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahí está. Entonces, dice que hay 3 palabras ahí de instrumento, 3 nombres de instrumento que son griegos. La zampoña y la cítara y no sé qué otro, que no son de Babilonia ni de Persia, sino que son griegos, son instrumentos griegos. Entonces dice, ¿vieron? Esto prueba que no pudo haberse escrito en esa época, sino que se escribió en el imperio persa. Lamentablemente hoy no vamos a poder abundar en esto, pues ya nos estamos quedando sin tiempo, ya los voy saludando antes que se corte.